2. Deberemos de reescribir nuestro vector posición y nuestro vector posición derivada en términos de coordenadas polares. Entonces, para ello, deberemos de recordar cómo podemos escribir nuestros vectores posiciones, un vector posición cualquiera, en términos de ρ y de θ. ρ simplemente lo voy a colocar como una R, sin el vector. Entonces, el vector es igual a R en la dirección R unitaria, más el vector Z en la posición Z unitaria. Como no se trata de un problema en una mesa, entonces no vamos a tener altura. Entonces esto simplemente lo podemos ignorar. Entonces el vector posición derivada va a ser igual a R derivada en la dirección R más R por phi punto en la dirección phi. Entonces, esto nosotros ya lo conocíamos y vamos a tener que reescribir nuestros vectores en estos términos. Pero nosotros en estas ecuaciones estamos hablando de las normas. Entonces, la norma de nuestro vector posición pues será simplemente el mismo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? El mismo al cuadrado. Ah, sí, y en raíz, ¿no? Entonces será simplemente el mismo. Entonces de este lado simplemente podemos retirar la norma de nuestro vector R y colocar simplemente R. Ahora, para entonces la norma de nuestro vector R relativo derivado va a ser igual a el cuadrado de nuestra primera entrada más el cuadrado de nuestra segunda entrada, todo esto en raíz, ¿de acuerdo? Entonces deberemos de sustituir en esta parte que tenemos aquí. Entonces, nosotros tendremos aquí un medio de la masa relativa por esto que tenemos acá, R punto al cuadrado más R cuadrada por phi punto al cuadrado, todo a la 1/2 y todo a su vez elevado al cuadrado. Entonces, esto se va a eliminar a la 1/2 por el cuadrado y si distribuimos la masa relativa, entonces nos va a quedar como 1/2 de la masa relativa por la coordenada de nuestra posición relativa R punto más 1/2 de la masa relativa por R cuadrada por phi punto al cuadrado. Entonces, reescribiendo todo esto, este lagrangiano nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Nos va a quedar como el lagrangiano igual a 1/2 de m norma R al cuadrado más 1/2 de mu R punto cuadrado más 1/2 mu R cuadrada phi punto cuadrado, voy a borrar esta parte de acá, menos 1/2 de k R menos L al cuadrado. Y aquí está todo nuestro lagrangiano en coordenadas polares y en términos de nuestras posiciones relativas y nuestra posición de nuestro centro de masa. Y ya hemos completado nuestro inciso A. Antes de seguir con el inciso B, debo hacer una pequeña aclaración y es debido a que aquí en R, yo cuando resolví la ecuación sustituí, teníamos R1 punto más R2 punto, todo esto sobre 2. Y yo dije que esto era igual a R, y esto es mentira, debido a que R es igual a R1 más R2 al cuadrado. Entonces, no hay ningún problema. Si nosotros derivamos nuestra R, entonces deberemos derivar cada una de nuestras R punto. Entonces, este R punto no es R, sino R punto. Entonces, por ello he hecho aquí la aclaración, ¿no?
perdón, aquí al cuadrado. Sí, entonces recordemos que esto estaba elevado al cuadrado, entonces simplemente le agregamos el cuadrado de este lado, ¿no? Entonces ya hecha la aclaración, vamos a resolver nuestro inciso B, que nos pide encontrar el lagrangiano con respecto a nuestra coordenada generalizada de nuestro centro de masa. Y así encontrar la posición de nuestro centro de masa, de nuestro sistema, en todo tiempo y sus velocidades. Entonces, para ello, nosotros debemos de recordar la ecuación de Euler-Lagrange, que está dada de esta forma, donde Q es la coordenada generalizada. Y para este caso, R tomará el lugar de nuestra coordenada generalizada. Entonces, de este lado R y de este lado R punto. Nosotros podemos ver que nuestro lagrangiano no está en términos de R, sino únicamente en términos de R punto. Por lo que aquí tendremos que la derivada con respecto de R punto de nuestro lagrangiano será igual a 0, ¿no? La derivada del tiempo o en otras palabras, que esto será igual a una constante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que derivar nuestro lagrangiano en términos de R punto, y esto será igual a MR punto, ¿de acuerdo? Ahora, así las cosas, a esta constante yo le voy a llamar alfa, y voy a pasar M derivando. Entonces tendremos que R punto es igual a alfa entre M. Aquí tenemos una de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y resolviéndola, nosotros encontraremos a R, alfa entre M, en T, más otra constante. Aquí tenemos la resolución de nuestra ecuación diferencial. Ahora, para nosotros encontrar los valores de alfa y beta, deberemos de hacernos mano de nuestras condiciones iniciales. ¿Cuáles son estas condiciones iniciales? Pues muy fácil, que nuestra velocidad inicial, es decir, en el tiempo cero, va a ser igual a la velocidad inicial que le dieron en el impulso que le dieron inicialmente, ¿no? Y nuestra posición en el tiempo cero va a ser simplemente la posición inicial de nuestro centro de masa. Entonces, nosotros tenemos que para T0 va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces, R punto en T0 es igual a alfa M, ya que esta ecuación no depende del tiempo, porque como la mesa no tenía fricción, no importa el tiempo, la velocidad va a seguir siendo la misma. Entonces, tenemos que el factor alfa sobre mu va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces nosotros podemos sustituir de este lado de la ecuación la velocidad inicial. Ahora vamos a resolver esta ecuación. Nosotros tenemos que en el tiempo t0 esto va a ser igual a r0. Entonces vamos a poner r en t igual a 0, esto será igual a beta, debido a que este factor está en la velocidad inicial, está influenciado por t. Entonces simplemente nos va a quedar beta. Y esto tiene que ser igual a r0, es decir, la posición inicial de nuestro centro de masa. Entonces aquí ya encontramos el valor de beta. Entonces si lo sustituimos aquí, tendremos que r0 punto por t más r0 va a ser igual a la posición de nuestro centro de masa en todo tiempo, ¿no? Entonces, recordemos que nuestro r es un vector que se encuentra dado en un plano, es decir, va a tener una posición en x y una posición en y. Eso nos permite reescribir esta ecuación en los términos de x y en los términos de y de su centro de masa. Es decir, esto va a ser igual a la posición en x del centro de masa, va a ser igual a x punto inicial por t, en otras palabras la velocidad inicial en x por t, más la posición inicial en x de nuestro centro de masa. Y por otro lado,
Y, nuestro centro de masa, la posición en la coordenada y de nuestro centro de masa estará dada por la velocidad inicial en y por el tiempo más la posición inicial en y de nuestro centro de masa. Y ya hemos resuelto la ecuación de Euler-Lagrange de nuestro lagrangiano con respecto a la posición de nuestro centro de masa.